comisionado de la CICIG, Francisco Dalanese, sin correr audiencia a la señalada, resolvió renunciar a la inmunidad que goza la ex investigadora Giselle Rivera, para que un día después, a las 10 de la noche, el juzgado de turno tuviera el camino libre para girar una orden de captura en contra de la fiscal costarricense, quien tendría que venir este viernes a declarar en el caso Parlacén. Fiscal especial de la CICIG, licenciada Eunice Mendizábal, solicitó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que se le retirara la inmunidad a dichas personas como ex trabajadores de la CICIG. A raíz de eso, en resolución de fecha 11 de noviembre del año en curso, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a través de su comisionado Francisco Dalanese Ruiz, acuerda y decreta la renuncia a la inmunidad y prerrogativas que le puedan corresponder a Giselle Rivera Chacón y Antonio Espigares Mira, por haber laborado para dicha comisión, con el objeto y decreta también el levantamiento de dicha inmunidad y prerrogativas para que el Ministerio Público pudiera investigar los hechos que se le imputan a ellos. El juez, en base a esta resolución de la CICIG, viendo que ya habían renunciado y ya se les había retirado la inmunidad y prerrogativas a ellos, fue que giró la orden de aprehensión. Mientras tanto, en el juzgado segundo de instancia penal, Francisco Linares Beltranena se constituyó como abogado defensor de la ex investigadora de la CICIG y asegura que ella vendrá a presentarse voluntariamente para resolver su situación jurídica y también a declarar en el tribunal que conoce el caso Parlacén. Además, considera que se debe llevar un debido proceso ante la ONU para retirarle la inmunidad, ya que ella nunca ha sido citada para que se defienda sobre los señalamientos y como diplomática tiene derechos que no deben ser violados de esa manera. Precisamente lo que me dijo fue que le daba más importancia al salvar vidas a cualquier riesgo que ella pueda tener al venir a Guatemala, pero que su deber era venir. Entonces nosotros consideramos hacer una videoconferencia, pero como último recurso. Si la podemos traer en carne y hueso, que mejor. Y ella nos ofreció que vendrá. Entonces aquí la tendremos. Usted hablaba de un salvoconducto para que ella entre al país. ¿A qué se refiere? Mire, el salvoconducto es una forma amplia de decir que lo que ella tiene que declarar es más importante que cualquier orden de captura obtenida con un propósito avieso y a través de un mecanismo como la nocturnidad. Tal vez firmó un papel, pero nunca la citaron. Eso es un derecho administrativo, diplomático y laboral que ya tienes, como si nos quitaran a nosotros los trabajadores la hora de almuerzo. ¿Cómo nos la van a quitar de un plumazo? Eso se tiene que hacer después de un debido proceso, después que la citen y la oigan. No se le puede quitar por un plumazo y eso no puede sostenerse ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Yo estoy seguro, si el doctor Dalanese estuviera aquí presente, estaría de acuerdo que no se puede quitar un derecho de esa naturaleza en forma unilateral y arbitraria. Manifestó que los fines de la orden de captura son evidentes. Supuestamente los delitos que le imputan se cometieron en diciembre del año 2009 y es precisamente en este momento cuando se acerca la fecha en que ella pueda venir a declarar cuando solicitan la orden de captura. Por 3 delitos que no son importantes. Nunca se hubiera dado una orden de captura en situaciones normales. ¿Por qué? Porque hubieran citado a la persona, se hubiera buscado un arreglo dentro de los principios de la desjudicialización. No son delitos mayores, son delitos menores, pero fueron los únicos que pudieron inventar que a través de presión política lograron la orden de captura. No ha cometido patrocinio infiel y los encubierto, ¿a quién? Es decir, eso es fácilmente aclarable y de menor importancia. Es un tropiezo pequeño, es un obstáculo mínimo en lo que se logra con su declaración, que es la verdad. No solamente en el caso Parlacén, sino que en casos circundantes que tienen que ver con las estructuras paralelas organizadas en el país. Este sería entre los casos que se abren en contra de empleados de la CICIG.
pero es el primero que sale a la luz pública. Los anteriores se han mantenido en total silencio, los cuales son por abusos deshonestos y acoso sexual. Los involucrados, Carlos Enrique Ramos Ratz y Pedro Díaz, jefe de investigaciones de la CICIG. Carlos Enrique Ramos Ratz, quien fue denunciado por un agente de seguridad que fue sometida a una prueba de polígrafo. Ratz fue quien realizó esos exámenes y, aprovechándose del cargo y por medio de chantajes, cometió abusos deshonestos violentos en contra de la fémina, tocándole sus partes íntimas. Con el número 01080-2009-2015 se identifica el expediente que se abrió en los tribunales de justicia, el cual se encuentra en el juzgado sexto de instancia penal en contra de Carlos Enrique Ramos Ratz por abusos deshonestos violentos, quien es de nacionalidad mexicana. El juzgado contralor del proceso giró orden de captura con fines de extradición en contra del funcionario de la CICIG con fecha 2 de octubre del año 2009. T13 Noticias tuvo acceso al expediente y ahí consta la denuncia y la declaración que hizo la víctima ante el jefe de investigaciones de la CICIG, Nelson Meri, a quien le hizo saber todos los detalles del ultraje cometido por el empleado de la CICIG, los cuales ocurrieron en las instalaciones de la Comisión Internacional el 3 de septiembre de 2008 y lo denunció a Nelson Meri un día después, pero fue hasta el 5 de septiembre que el funcionario de la CICIG, Raúl Jofrén, la acompañó al Ministerio Público para que interpusiera la denuncia penal. Pero en el expediente también consta que días antes que se interpusiera la denuncia en el Ministerio Público, Carlos Enrique Ramos Ratz, presunto abusador, salió del país con rumbo a México. Curiosamente, el caso fue llevado a los tribunales un año después y se solicitó la orden de captura con fines de extradición hasta el 2 de octubre del año 2009, y hasta el momento la misma no ha salido de la Embajada de México para que se ejecute la orden de aprehensión. Con fecha 24 de noviembre, la Embajada de México solicitó parte del proceso a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, pero todavía el pasado 13 de octubre de 2010, la Cancillería mexicana solicitó para que se le dé trámite a la orden de captura con fines de extradición que se certifique la orden judicial, indicando tajantemente que si no se hace a la brevedad posible, el caso será engavetado. Pero este memorial fue remitido por parte de la Corte Suprema de Justicia al juzgado contralor del caso hasta el 1 de octubre de este año. Cabe mencionar que durante todo este tiempo la CICIG no ha prestado colaboración para que se esclarezca este caso y que el sindicato responda ante los tribunales de justicia ante los señalamientos que aparentemente cometió en las instalaciones de la CICIG en contra de una mujer guatemalteca. Otro de los casos es la denuncia interpuesta por una exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en contra del jefe de investigaciones de la CICIG, Pedro Díaz, por presunto acoso sexual. Denuncia que no ha llegado al Ministerio Público porque, según el jefe de prensa de la CICIG, Diego Álvarez, se lleva un procedimiento administrativo dentro de la comisión. Mientras tanto, Pedro Díaz continúa actuando como mandatario de la CICIG en los tribunales de justicia. Estos son dos casos que dentro de la misma CICIG se encuentran impunes, y la comisión que vino a erradicar la impunidad en Guatemala no logra esclarecer estos casos. Por ello surge curiosidad de las presiones y la celeridad que ha tenido el caso que se abrió en contra de la ex investigadora de la CICIG, Isel Rivera, quien en términos de un día le retiraron la inmunidad, en términos de horas giraron orden de captura en su contra y, curiosamente, una semana antes que ella viniera a Guatemala a declarar sobre el caso Parlacén y otros casos de alto impacto que ella investigó, porque se presume que su testimonio aparentemente provocaría fuertes reacciones en el país.